Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 4. Vamos a presentar sobre el tema adaptación y resistencia al cambio. Bueno, esto es para el curso de competencias interpersonales. Comenzaré haciendo unas preguntas en general. Veamos cómo nos ha tomado estos cambios bastante importantes en la actualidad. Los últimos 2 años han sido como que un tema muy distinto a comparación de, por lo menos, el resto de la vida de los jóvenes. Hay que ver cómo cada uno ha reaccionado a este tipo de acontecimientos y ver qué enseñanzas o qué dificultades ha tenido que cruzar, ¿no? Para ver qué se puede aprender justamente de los cambios. No, justamente los cambios. La primera pregunta que voy a hacer es esto. ¿Cómo les tomó las clases remotas? A diferencia de las clases presenciales convencionales. ¿Pueden empezar qué decir? Quiero empezar. Yo comienzo. Vale. Quiero empezar yo. Bueno, en un principio las clases remotas me parecieron un tema, o sea, en un principio las clases remotas me chocó un montón, hasta el punto de que cuando recién comenzó me enojaba, o sea, paraba medio enojado por estar estresado más bien, ¿no? Y eh, llegué a un punto donde me expresé mal con una profesora y tuve un pequeño malentendido. Felizmente la profesora me entendió por ser un nuevo sistema de estudio y no pasó a mayores, ¿no? Felizmente. Pero en sí, las clases remotas ha sido un avance, ¿cómo así decirlo? Porque no se tomaba mucho en cuenta este tipo de cosas de clases virtuales. No era mucho, no era muy frecuente, pero ahora con esto parece que se ha mejorado en sí las aplicaciones y el método de estudio, que también ha cambiado bastante el método de estudio de los trabajos por este. Claro, es una muy buena apreciación. A diferencia de lo que siempre aprendíamos en el colegio, de que era memorizar. Ahora que tenemos herramientas para tener más información, la cosa es cómo utilizarlo. Andrés, ¿querías comentar algo tú también? Yo estaba pensando que cuando las clases remotas iniciaron, ah, eran malísimas para mí. O sea, siento que no se adaptaban bien al cómo funcionaba. O sea, trataban de hacer las clases normales, pero trataban solo de hacerlas con cámara y ya está, con cámara desde lejos y ya está. Y ahora que han adaptado un poco más la metodología de trabajo, yo creo que es mucho más asequible y mucho más otra manera de ver las cosas. Incluso cuando vuelvan las clases presenciales, yo creo que las clases virtuales deberían continuar de cierta de una u otra manera. Ah, porque, por ejemplo, para mí es mucho más cómodo estar en casa que ir a un local. Ah, eso. Claro, Por dos. o sea, como se comentan, al inicio cuando empezó todo esto que nos agarró imprevisto, pues al inicio probablemente sea más difícil para las empresas llevar este método de estudio y simplemente hicieron control C, control V para la digitalidad. Pero parece ser que ahora Claro. han adaptado mejor sus cursos para que pueda llevar de mejor manera en digital también. Pero muy distinto, demasiado distinto. Algo que comentarnos Alex. Que al comienzo las clases fueron como que solo información, ¿no? Y luego ya fue cambiando y ya se aprendieron a enseñar por virtualidad, Es verdad. ¿no? Bueno, en lo personal, como me pasó prácticamente lo mismo que dijo Andrés, yo estaba llevando clases artísticas y era bien molesto hacer el trabajo y que el profesor no pueda ver cómo estás haciendo y que te venga a corregir. Simplemente tú tenías que pensar que también iba a quedar y pues el profesor decía, está bien, está mal, y si está mal, rehazlo. Entonces era perder mucho tiempo y no había feedback constante como en las clases presenciales. Eso llegó a ser frustrante. Pero opino igual con que ha pasado el tiempo, ya se ha estandarizado un poco más las clases virtuales y eso ha permitido como que adaptar los cursos a la digitalidad y de esa manera pues que no sea un problema, más bien es un beneficio ahora, porque podemos enfocar mejor el tiempo, ya no tenemos que estarnos transportando ni perdiendo como 2 o 3 horas diarias haciendo eso y podemos enfocarnos en los trabajos o en tiempo para nosotros.
Perfecto, yo creo que está bastante bien. Al igual que ustedes, al principio fue un tema así como que se tenía que hacer porque se tenía que hacer, y ahora es algo que la gente, algunas personas consideran que también se debe mantener, porque apoya bastante a los alumnos y también a los profesores que no pueden estarse transportando desde muy lejos. Bueno, Quiero agregar un punto, ahora que se me acaba de ocurrir. Esto, que también existen estas clases virtuales, también ha mejorado, o sea, también ha mejorado que el método de estudio que llevamos muchísimos años con el mismo método de estudio, de llegas a clase, profesor, alumnos, libros, da la clase y chao. O sea, que es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje por muchísimos años. Hay algunos que dicen desde la Revolución Industrial, que es muy notable. Entonces, este cambio, este gran cambio que ha llegado las clases remotas, ha hecho que de alguna u otra forma evolucione el método de estudio. Y bueno, eso es mucho a destacar, sinceramente, porque también nos damos cuenta de que el método de estudio que llevamos por muchísimos años tiene fallos y tiene que mejorar todavía. Es innovación. Pero por ejemplo, las clases remotas sí existían antes, solo que no eran populares o no eran obligatorias como antes. O sea, sí Sí, existían antes y por la pandemia prácticamente se hizo pero ahorita se estándar. está tomando muchísimo más en cuenta creo que y antes sí Sí, bueno, se estaba. forzó. cada vez más gente se está dando cuenta que tiene que mejorar el método de estudio actual Tiene que también. evolucionar Hay más, que sí. evolucionar, exacto. Creo Sí. que, a ver, creo que tienes razón. Antes eran como que cursos ligeros, ¿no? O sea, era para aprender algo y simplemente era un punto en específico. No era como tal un método completo. Bueno, como es un bastante. Lo que dijiste sobre la historia de los estudios es muy interesante y tienes razón. Esto reflexionar un poco. Desde la revolución industrial que se empezó a estandarizar el estudio para que las personas sirvieran como mano de obra y sean más eficientes que las personas normales, no se había cambiado, no mucho. Tienes razón. qué, buen, qué bueno porque Naku. Bueno, ya. Entonces si hay algún compañero que también desea hablar al respecto, pues adelante. Franco, quiero. No sé si... ¿Me permites un rato? Me voy a entrar al taxi y puedo hablar porque me van a robar el celular. Dale, Hola Me van a robar el celular. dale, no te preocupes. Ok, hola, todos me escuchan, porfa. Sí, 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 te escucho. mucho mejor, ¿Sí me sí. escucha claro? Sí, Más o menos. claro. Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, acotando todo lo que han dicho ustedes sobre lo que son las clases virtuales y todo lo que ha cambiado, yo creo que ahora ha revolucionado bastante lo que es la metodología de las clases online. Ya no solo es mandar tu archivo por Word o por PowerPoint, sino también pueden mandar por diferentes aplicaciones como Canva o ahora también Blackboard, así. O sea, ya no es simplemente mandar el documento, sino ahora también hay lo que son aplicaciones para exámenes. Incluso en el IGNA han implementado lo que es el Doctorizer, creo que son aplicaciones, es una aplicación que pueden ver exactamente en directo si es que se sale de la página o un alumno intenta hacer trampa. O sea, ya es un poco más como si fueran unas clases presenciales, al igual lo que es un examen. Ya lo hacen un poco más legal, que se podría decir. Sí, es Claro. más difícil copiar. Legal. Ese es otro punto ahora justamente con el tema de que recién se Se están me- adaptando las tecnologías, muchos alumnos aprovechaban de ello. Y bueno, no había ningún problema, pero supongo yo que dijeron que memorizar teniendo la posibilidad de tener un cuaderno al costado o el simple hecho de poner abrir una página al costado ya no salía muy rentable, entonces se empezaron a implementar otras metodologías como un trabajo bien extenso que requiera varias horas de trabajo y eso no requiera que necesariamente memorice las cosas. O bueno, otros tipos de enseñanzas que se están implementando poco a poco. Pero lo que dice esto que era bastante interesante. El software se está especializando para poder como que servir mejor el propósito de estudiar en digital. En poco tiempo, relativamente como que en 2 años, se ha generado toda una nueva industria. Y eso es, bueno, tener en cuenta de que usualmente para temas como videojuegos la industria cambia como cada 4 o 5 años. Que sea El en, mundo está en constante cambio. que sea en 2 años este cambio a digitalidad es wow, muy bastante gordo. Bueno, en todo caso,
pasamos al segundo tema y es la razón por la cual estamos aquí de manera digital y no estamos grabándonos presencialmente en un salón. ¿Cómo nos ha pegado el COVID a todos nosotros? ¿Cuánto ha sido el cambio, las dificultades que hemos pasado desde el inicio, desde que se implementó la primera cuarentena obligatoria hasta hoy en día? Empieza sí, o sea, cómo la han pasado en esos años. Ok, quiero volver a comenzar. El tema del COVID, bueno, por suerte a mí todavía no me ha pegado ningún caso de COVID, todavía no he tenido COVID, pero sí lo han tenido mis familiares muy cercanos, ¿no? Pero bueno, felizmente no pasó a mayores. Bueno, lo del COVID, los cambios que generó el COVID han sido, como todos sabemos, demasiado drásticos. Todo se detuvo por unos meses, toda la economía, la economía estuvo bajando enormemente, hubieron muchas cosas mal. Pero en sí, el COVID, o sea, siempre hay que sacar algo bueno dentro de lo malo. Y como lo había mencionado anteriormente, el hecho de que el COVID, el hecho de que ocurra esta emergencia sanitaria también ha hecho que nos demos nosotros, o sea, nos ha hecho un cambio de chip, digamos, de que hay que tener más en cuenta, o sea, no tomamos mucho en cuenta la salud en general. Y ahora con esto nos dimos cuenta que en sí, en general, no estamos siempre preparados para todo. Aparte de que hay muchas cosas que decimos de que está bien, como le había dicho anteriormente, está bien el método de estudio, pero nos dimos cuenta de que no es perfecto. Es verdad. Wow. Así a nivel macro, pues, como tú dices, el mundo no estaba preparado para una pandemia de esta escala, que no sea tan mortal, o sea, que la mortalidad no sea tan alta, pero que el contagio sea prácticamente masivo. Pensamos, como yo, que al inicio que iba a ser algo ligero y fue lo que se convirtió. Todos. Ningún país estuvo preparado para eso. Una simple gripe, decíamos. Ajá. O sea, entre desinformación, que los médicos estaban preparados, entre que se implementaban las medidas y todo eso, el virus ganó territorio en todo el mundo y nadie se salvó. Y es bastante... Tiene razón, o sea, supongo que es un gran cambio a nivel mundial porque los países ya deben haber pensado, bueno, esto ha pasado y puede volver a pasar, ¿cómo hacemos que no pase? Como anteriormente, pues, con lo que ocurrió con las guerras, las grandes guerras. Después de eso, pues, los países también tomaron medidas para intentar no ser tan, o sea, no tan ásperos, sino generar tantas discusiones como para que se vuelva a hacer algo tan, bueno, tan devastador como eso. Y después de este golpe en la salud, lo más probable es de que se generen nuevos protocolos para proteger a la población. Tienes razón. No estábamos preparados y ahora estamos un poco más. ¿Alguien también desea hablar al respecto? Andrés, Kira, Franco, Mr. Marcos. Ok. Estoy de acuerdo con Naoki, con la Hara, que la salud era algo que se tomaba en cuenta, pero pero el COVID nos hizo darnos cuenta de que vuelve a ser importante. Para mí, en mi caso personal, no me afectó mucho. Ya raramente salía de mi casa antes del COVID y el COVID solo me encerró más en mi casa, me encerró más en mi propia burbuja. Y también en mi caso, nadie en mi familia en los 2 años, nadie en mi familia, por suerte, ha tenido COVID. De hecho, como última noticia, recién hoy día, mi prima me acaban de comentar que lo ha obtenido por ir al colegio, porque están abriendo los colegios y lo consiguió ahí, básicamente. Pero con todas las olas y como lo fueron aplazando 2 semanas, luego un mes y luego demás, realmente ha forzado un montón de cambios en el aspecto educativo y en el aspecto tecnológico para que haya mucho más distanciamiento,
que si hubiéramos seguido sin el COVID, no creo que se hubiera pasado en tan corto tiempo. En tan corto tiempo, pues básicamente forzó a que evolucionáramos o nos quedáramos sin educación por 2 años. Claro, ¿no? Bueno, me alegra, verdaderamente me alegra que tanto Andrés como Naoki no hayan tenido COVID. O sea, por lo menos Sí, debe a ser mí horrible. sí me llegó a pegar y no, dependiendo de cada persona, pero puede ser bien duro. Me alegra que hayan tenido se hayan mantenido saludables y que puedan ver el panorama a macro, o sea, cómo le pasó al resto del mundo. Y eso es muy bueno porque a veces cuando nos ocurre algo solo a nosotros, nos centramos en yo me sentí así, yo me sentí así, y no está mal. Pero también perdemos el enfoque de cómo le están pasando a los demás. Ustedes pues, pudieron ver cómo ha pasado en todos y eso es algo muy muy bueno. Poder ver la perspectiva desde arriba del bosque. Bueno, ¿alguien más desea hablar de este tema? Antes de comentar las conclusiones, digamos, sí, sí. Yo, ¿cómo está? Dale, por acá. ¿Qué tal todo? Bueno, no podía hablar, discúlpeme el anterior, pero sí quería darles un poco mi punto de vista. Y bueno, a diferencia de algunos de nuestros compañeros anteriores, sí a mi familia le dio COVID y le dio grave. A mis abuelos, a mis tíos estuvieron con oxígeno mucho tiempo. Y bueno, yo en ese momento estaba trabajando para una farmacéutica, así que nosotros nunca paramos, ¿no? El trabajo para nosotros continuó todo normal, continuó para nosotros y bueno, no, pero sí, fue un cambio diferente, ¿no? Un cambio muy radical. Igual siendo farmacéuticas esperábamos que, como comentan, duraría un par de meses, ¿no? Duraría un par de meses, 3 meses y así siguió. Y las farmacéuticas muy bien felices, ¿no? Las farmacéuticas estaban felices porque se vendía los medicamentos mucho más. Y bueno, ese es como igual. Mi abuelo, por ejemplo, tiene una funeraria. Imagínate cómo estuvo eso, ¿no? O sea, para bien, para mal, fue para ambos. No fue para ambos. Mal porque mucha gente moría y aunque suene un poco duro, a algunos les fue bien en el tema de la pandemia porque el tema de medicinas, el tema de cementerios voló. Y te lo dice alguien que ha trabajado en funeraria. Se crearon muchas funerarias en ese momento, muchas se crearon. Pero fue un cambio muy duro y igual, como tú comentabas, ¿no? La evolución de la tecnología, más que todo, Claro. ¿no? Yo nunca había usado Teams, Zoom, y eso que estaba trabajando en oficina, y a partir de la pandemia, el cambio, ya las velocidades tuvieron que aumentar, ¿no? Antes las empresas tenían velocidades a las justas para sus computadoras, ahora mínimo deben tener 100 megas, 200 megas y eso, ¿no? Y ha sido, yo pude ver las dos perspectivas, mi familia estando muy mal y tanto el negocio de mi abuelo como el negocio me trabajaba muy bien. Son perspectivas desde cada uno lo ve, pero fue un cambio, fue un gran cambio. Cambiaron bastantes cosas en el tema bueno, de la vida de todos y más, imagínate, funerario y farmacéutico cambiaron un montón, ¿no? Claro. Bueno, wow. qué buen paralelismo entre cómo unas personas, pues, a corto plazo, pues, la están sufriendo con cómo la están pasando y cómo otros, justamente por el auge de un acontecimiento, pues, tienen que trabajar más, lo cual podría ser bueno a nivel económico y, bueno, también un poco malo por el hecho de que estamos hablando de vidas humanas, lo cual es un poco delicado, pero trabajo es trabajo y, bueno, nunca se le desea mal. Me alegra que en todo caso pues todo haya tenido bastante trabajo. Dicho sea de paso, yo también cuando pasó todo esto, durante un tiempo no fui porque justo se había fallecido el año anterior, una persona más cercana fue mi abuelita. No pude ir a visitarlo al cementerio, pero cuando todo ya se normalizó, yo fui con mi familia. Y bueno, la visitamos. Al costado de mi abuelita hay un niñito que no llegó a nacer, que está ahí en su lápida y fecha de nacimiento, fecha de muerte. Y siempre los limpiamos a los dos, ponemos florcitas.
Y hablamos también con las personas que trabajan ahí. Yo le pregunté cómo estaban las cosas y tal cual como dice Franco, él dice que el trabajo estaba volando. Me dijo que hubo un momento en el que ingresaban como 20 o 25 personas diarias, lo cual es una locura total. Si se mueren dos personas diarias antes, así, imaginen 20. En fin, fue un golpe muy duro para la sociedad en general. Y Kira y mi estimado Josh, coméntenos qué opinan del tema. Yo creo, hablando de adaptación, que en cuestión de medicina, cómo se vio el cambio, ¿no? Antes no sabían cómo tratar el COVID. Hacían así a lo loco, estaban jugando en los hospitales y todo, pues. Y ahora como que ya lo toman normal, ¿no? Con más calma y hay menos muerte. En sí se adaptó toda la medicina al virus, ¿no? Es verdad. Ahora todo se ha cambiado para que las cosas sean más rápidas. Las detecciones sean más rápidas, Claro. la protección ante ese tipo de cosas. Y bueno, mejoramos. Ante esta dificultad, la humanidad se sobrepuso y hizo lo posible para que cayeran los mínimos, por así decirlo. Bueno, y todo esto, ¿qué piensas al respecto? Así como lo dijo Franco, ¿me pueden escuchar? Sí, te escucha. ¿Qué recuerdas? Así como lo dijo Franco, todo esto de la pandemia ha servido bastante para no solo las industrias que ya estaban en el mercado, como es la medicina y todo eso, sino también hizo para que tal vez los empresarios de otros rubros cambien a no solo medicina, sino mascarillas, protectores faciales que antes de por sí no existían, así nomás, no había variedad. Pero ahora han creado bastante variedad de lo que son mascarillas, tal vez los mamelucos en ese tiempo también. Y bueno, también ha evolucionado lo que es más, ya hay proyección bastante en lo que son los rapis, los deliveries. Eso era antes lo que no había mucho y ahora es lo que una empresa, lo primero que tiene que tener, al menos las empresas virtuales, es un Rappi, un delivery. Y bueno, a varios han motivado también a estudiar por internet, diferentes cosas. No solo así estudios de la universidad, institutos, sino unas carreras técnicas. Por ejemplo, yo terminé una carrera técnica de uñas y en la pandemia. Y eso, o sea, era una idea y bueno, por la pandemia ha servido como que un empujoncito para empezar. Y ya, y por eso, o sea, no solo yo, sino otras personas también han tenido una idea y tal vez en pandemia lo han proyectado y ya tienen esa idea. Y bueno, también sobre los medicamentos. Claro, los medicamentos, ahora en los hospitales antes era muy difícil encontrar como la cura para curar, más que nada, no necesariamente la cura, sino el tratamiento. Y también había bastante desabastecimiento de lo que es el paracetamol, la citromicina, que era lo principal que se utilizaba. Lo principal que se utilizaba para el tratamiento. Sin embargo, ahora hay otros medicamentos que también usan para lo que es tratar lo que son los síntomas, los principales síntomas, que es la fiebre, la tos, todo eso. Sí, tienes razón. Bueno, tal cual. El mercado ha cambiado bastante, como que las aspiraciones de las personas han cambiado bastante. Como antes, por ejemplo, digamos, podíamos ir no sé, a la discoteca o al cine, invertíamos tiempo en recreación personal. Ahora ya no necesitamos transportarnos o estar en otros lados, vemos desde la casa o no tenemos cómo ir por ejemplo, a las discotecas. Entonces invertimos ese tiempo en aspiraciones personales, en hobbies o en ideas que antes no se veían a la mente. Como que esta dificultad que ha sido mantenernos encerrados, por así decirlo, generó un cambio para que la creatividad se explote más y poder hacer cosas que antes no hacíamos, justamente porque todo era bastante rápido, ir de acá para allá, acá para allá. Por ejemplo, yo paraba yéndome del colegio a la natación, de la natación a ver otros temas, después tenía que ir a hacer esto, yo también estaba llevando cursos de Blender y cosas así, entonces estaba haciendo de un lado para otro.
y no me da tiempo para hacer otras cosas. Pero ahora literalmente terminas tu clase y te puedes meter a la otra clase en 3 clics. Entonces se ahorran un montón de tiempo y queda más para nosotros. Bueno chicos, nada más que decir. Considero yo que han sido 2 temas bastante importantes y que han resonado en la comunidad y en todos. Y es muy impresionante y bastante importante ver la perspectiva de todos, ver cómo la han pasado y cómo hemos sobrevivido cada uno de las dificultades. Gracias por opinar al respecto y verdaderamente espero que podamos sacar una enseñanza de esto, que ante las dificultades se generan nuevas oportunidades y justamente con estas oportunidades se generan cambios para todos. Puede que las cosas no siempre se vean bien, pero después de una caída pues siempre viene una levantada, una característica del ser humano desde hace como 2000 años. Muchas gracias chicos, espero que hayan también disfrutado poder hablar al respecto y tengan un buen día. Hasta luego y con esto cerramos la presentación.